Una maldición, un hijo desesperado, una bruja haciendo el bien, mientras el mal parecía que ganaba. Las puertas del infierno se abrían en aquel hogar. Dos hombres caminaban por un pasillo a paso lento por un hospital. No se escuchaba otro ruido, solo sus pasos. Los dos hombres se detuvieron al mismo tiempo frente a una puerta que, al abrirla, en la cama del hospital estaba el papá de Mario, muy enfermo. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, y ese hombre guardaba un gran secreto. Mario le dijo al otro hombre: «Él es mi padre, está muy enfermo». Mario dijo que desde hace varios días no dejaba de ver apariciones, justamente cuando su padre se puso muy grave de salud. Él dijo que antes de caer en coma, todos sus bienes iban a ser para mí. Los bienes no son muchos, ya que su otra familia se encargó de dejarlo casi en la ruina, y me dijo que lo perdonaba por haberlo abandonado, pero más aún, por haberle dejado una maldición. Mario dijo: «Me dijeron que usted podía hablar con él antes de que muriera. Quiero que me diga cómo deshacer esa maldición». El hombre le contestó: «Está bien, lo voy a intentar. Necesito que apagues las luces. Siéntate en esa silla y por más que tengas curiosidad, no abras los ojos». Aquel hombre tomó la mano del papá de Mario y tocó su frente. No tardó mucho para que se empezaran a escuchar voces y susurros en aquella habitación. El miedo que yo sentía era muy grande. Mis manos sujetaban la silla donde estaba y sudaba exageradamente, aunque mi cuerpo estaba totalmente helado. La cama donde estaba mi papá hacía ruidos como si temblara, y aquel hombre que había venido a ayudarme decía: «Te ordeno que me dejes entrar», en repetidas ocasiones. Mientras escuchaba a aquel hombre, una de las voces me susurró al oído y decía: «Mario, te voy a estar esperando». Aquella voz hizo que toda mi piel se erizara y me diera más miedo. De pronto aquel frío cuarto comenzó a sentirse muy caliente. Aunque tuviera los ojos cerrados, podía ver que aquel cuarto se iluminaba con un rojo intenso, como si de llamas se tratara. En ese instante se escuchó como si una persona se cayera al suelo. No podía dejar de pensar que mi padre había caído, así que abrí los ojos para descubrir que el que se había caído era el hombre que había venido a ayudar. Y al lado de la cama de mi papá, una mujer de cabello muy largo me miraba fijamente, mientras parecía como si se llevara el alma de mi padre. Esta me dijo: «Solo con las almas se pagan las deudas. Mientras tanto, tú me vas a servir, así como tu padre lo hizo por muchos años». En ese momento, yo perdí la razón. El hombre que llevé ahí me despertó y me dijo que había descubierto lo de mi padre. Él dijo: «Tu padre hace muchos años hizo un pacto con una bruja que trabaja directamente para el diablo. Es una de sus amantes. Ella por muchos años ha estado detenida en algún lugar. Tu padre se las ingenió para detenerla y más vale que siga ahí. Ella va a intentar por todos los medios que la liberen. Tu padre por dinero no solo vendió su alma, sino la de todos sus descendientes. En cuanto él muera, la maldición va a caer sobre ti, y a tu padre no le queda mucho tiempo de vida». «¿Tú tienes otros hermanos?», le preguntó. Él le respondió: «Solo uno, con la otra familia que él tuvo». El hombre le dijo también que había visto una casa muy antigua donde tú vivías cuando eras niño. El destino te va a llevar de nuevo ahí, y es todo lo que te puedo decir. Yo no puedo hacer más por ti, pero sé quién te puede ayudar. Te daré su dirección. Su nombre es Tomasa. Búscala, ella puede saber qué hacer». Mario se fue de ahí muy angustiado y preocupado.
Delante de él se había abierto un mundo desconocido, un mundo que días atrás no existía para él, un mundo que lo llevaría a conocer el lado más oscuro de la maldad. Llegando a su casa muy cansado, se fue directo a dormir. Recibió una llamada a las 3 de la mañana. Esta era de su madrastra y le dijo que su papá había fallecido. Tu padre quedó en la ruina, le dijo, y la única propiedad que le quedó fue una hacienda. Necesitamos ver cómo venderla para dividirnos el dinero. Mario le contestó: ¿pero qué te pasa? Apenas acaba de morir y ya estás peleando el dinero. Ella le dijo: claro que sí, tu padre me dejó un hijo que tengo que mantener. Al día siguiente, en el funeral, se encontraban los dos hijastros y el hermano biológico de él. Era un día lluvioso, donde pocas personas habían asistido. Mario miraba por una ventana la lluvia y pensaba en la vida miserable que le había dado su padre. En esa misma ventana, una figura como de una mano se veía. Esto le llamó la atención porque no era una mano cualquiera. Era una con dedos muy largos, más de lo normal, y unas uñas también demasiado largas. Y detrás de esa mano se dejaba ver una figura, la cual tenía un rostro que estaba totalmente desfigurado. Con su mano le hacía señas que fuera con ella. Cuando volteó hacia el otro lado a ver si alguien más la veía, regresó la mirada para darse cuenta que ya no estaba ahí. La esposa de su papá no tenía escrúpulos ni respetos por el velorio, pues ahí mismo insistía que tenían que vender la casa, pues era lo único de valor que le quedaba. Mario le dijo: por favor, tenga respeto, mi padre está ahí muerto. Pero ya veo que usted no sabe nada de eso, o ya se le olvidó el daño que le hizo a mi mamá antes de que muriera. Mejor quédese callada, y lo de la venta de la casa lo veremos después del entierro. Una vez estando en el cementerio, una llovizna intermitente no cesaba. Hacía frío y el viento soplaba como si un presagio se tratara. Aquella tarde gris se veía como si estuviéramos en los campos de la muerte. De nuevo sentí que algo o alguien me observaba y volteaba hacia unos árboles sin hojas ya secos. Aquella figura macabra se volvió a aparecer, pero esta vez le dije a mi hermanastro que volteara a ver qué era lo que había ahí. Pero él me contestó: ahí no hay nada. Cuando terminó todo, Mario se fue a buscar a Tomasa. No tardó mucho en encontrarla, pues en su poblado era muy popular. Cuando llegó a su casa le dijo: te estaba esperando, ya estoy al tanto de tu caso, pero ten en cuenta que te costará muy caro. Mario le contestó que no contaba con mucho dinero, pero cuando vendiera la hacienda, él le pagaría muy bien. Ella le dijo: siéntate, te voy a leer las cartas. Creo saber contra lo que nos enfrentamos, pero quiero estar segura. Así que al leer las cartas ella dijo: lo que temía era cierto. Estamos ante algo muy poderoso. Lo bueno es que tu padre de alguna manera la contuvo, y lo más seguro es que la tenga contenida donde todo inició. El pacto que hizo tu papá le dio mucho dinero, pero el precio fue muy alto. La maldición sigue porque está contenida ella. Aún tiene algo tuyo y de seguro de tu hermano también. Tu padre cada determinado tiempo le pagaba la riqueza que le había dado, pero con un alma de ustedes. Hay una manera de detenerla, y la forma es quitándole esas partes de ustedes que ella tiene. El problema será encontrar dónde está, y el factor sorpresa es fundamental. Entre más rápido la encontremos, es mejor. Mario dijo que recordaba que cuando era niño en la hacienda había una habitación donde su padre nunca los dejaba entrar. Siempre estaba llena de candados y cerrojos y con unos dibujos muy extraños. Puede ser que ahí encontremos algo, y si no tienes inconveniente, mañana mismo podemos ir.
Pero Tomasa en ese momento se levantó de la mesa, empezó a echar unas cosas a su bolsa y le dice: no, Mario, mañana no, en este mismo momento nos vamos. Cuando iban en el camino, Mario le preguntó a Tomasa que si de dónde había tenido todo ese conocimiento, que cómo era posible que muchas personas desconocieran todo este mundo de maldad. Tomasa le contestó: la maldad ha existido desde que el humano habita la tierra, o tal vez desde antes. Con el tiempo se olvidó y muchas personas lo desconocen. Solo algunos han transmitido sus conocimientos de generación en generación. Pero Mario, el mal siempre está ahí y siempre está al acecho de las debilidades del hombre. Siempre espera el momento exacto y parece que el humano nunca está conforme con lo que tiene, ya sea ambición, deseo, envidia, y es ahí donde nosotros aparecemos para ayudarlos después de que hicieron su desmadre. Mario le dice: entonces tus padres fueron los que te enseñaron todo esto. Fue mi padre, le contestó Tomasa. Él para mí fue un héroe y para muchas personas también. Tras su muerte aprendí mucho más. Él tenía poderes de los cuales no te puedes imaginar. Su nombre era Cipriano, pero esa es una historia muy larga de contar. Ahorita tenemos que concentrarnos en lo que vamos a hacer llegando. Al estar cerca de la hacienda, el carro falló. Por más que Mario revisó el carro, no encontró por qué no funcionaba. Así que no les quedó otra que irse caminando hasta llegar a la hacienda. Al llegar, vieron que ya había gente ahí dentro. Eran su madrastra y sus hermanos. ¿Qué hacen aquí?, les dijo Mario. La madrastra le contesta: ¿tú qué haces aquí con esa mujer? Yo vine a tomar lo que me corresponde. ¿Acaso tú creíste que nos ibas a ganar y sacar las cosas de valor? En eso Mario volteó a la mesa y ve todas las joyas de su madre y cubiertos de plata y oro, listos para embolsarse, y la casa toda saqueada. Mario le dice: todos los que están aquí corren mucho peligro, no saben en lo que se meten. A mí no me importa lo que haya de valor, eso se lo pueden llevar, pero váyanse de aquí. En eso, la madrastra le grita: ¿estás loco? ¿Crees que nos vamos a ir y dejarte a ti todo lo que queda? Hay partes que no hemos revisado y puede que haya cosas más valiosas aún. Tomasa interrumpió a la señora y le dijo: Mario ya le dijo que se llevara todo lo de valor, pero no puede estar abriendo todas las puertas, pues un poder maligno de brujería negra está contenido en una de ellas. En ese momento, el hermanastro le dice: mamá, pude abrir la puerta extraña llena de cerrojos y candados. De seguro allí hay algo grande de valor, pues estaba bien cerrada. No terminó de decir cuando las luces empezaron a parpadear y sintieron como un viento frío que venía de la dirección donde estaba la puerta los helaba. La madrastra rápidamente corrió hacia la puerta y Tomasa la detuvo. Esta le dijo: espere, señora, pero la avaricia de la madrastra era tan fuerte que le gritó: quítame las manos de encima, maldita mugrosa. Quieren todo para ustedes, pero no los voy a dejar. Esta le dio un aventón a Tomasa y se fue hacia la puerta. En la entrada de la puerta había unas marcas por todo el marco. Tomasa se dio cuenta que evidentemente era ahí donde estaba la bruja contenida, o estuvo. Había unas escaleras y daban hacia abajo. El lugar estaba muy oscuro, y por más que le dijeron que ellos bajarían para inspeccionar el lugar, para que éste fuera seguro, la madrastra no escuchó razones y bajó sin hacer caso. Tomasa dijo: esto no va a salir bien, y de su mochila sacó una bolsa de sal y la roció en la pura entrada. Justo terminó cuando un grito desgarrador salió del sótano. El hijo de la madrastra le gritó: mamá, sal de ahí.
e intentó ir por ella, pero Tomasa lo detuvo y le dijo: «Lo que está allá abajo ya no es tu mamá, y por más que les diga que la ayuden, no rompan esa línea de sal, mientras encuentro la manera de acabar con esto». Todos se fueron a la recámara de su papá para encontrar alguna cosa que pudiera ayudarlos, pero el hermanito de Mario quiso ir al baño, y cuando salió de la recámara escuchó la voz de su mamá que le decía: «Hijo, ven y ayúdame, ven por favor, quiero salir de aquí, solo necesito que quites esta línea que hay aquí». El niño, todo temeroso, pero con deseos de abrazar a su mamá, lo hizo. Para esto Tomás había encontrado el diario del papá de él, donde ahí decía que para poder proteger a su familia, mató a esa bruja engañándola para después enterrarla allá abajo. La bruja se había tragado partes de ellos, como cabellos, dientes y uñas, como pago, para hacerse rico, sin que éste supiera que le estaba dando el alma de cada familiar. Tomasa ahora sabía cómo derrotarla, pero parecía que ya era demasiado tarde, porque escuchó el grito del hermanito de Mario. Todos corrieron hacia abajo donde estaba el niño. Tomasa, con mucha experiencia, trató de ponerse detrás de la bruja que había poseído el cuerpo de la mamá, pero ella estaba emitiendo sonidos y gritos. Les decía a todos que sus almas le pertenecían. Todos lloraban, todos estaban asustados y se abrazaban. El instinto de ellos fue huir. Salieron de la casa y la madrastra, poseída por la bruja, los persiguió, a lo que Tomás aprovechó para ir hacia donde estaba el cuerpo, que estaba enterrado abajo. Mientras tanto, la bruja se les apareció de frente a los tres hermanos. Ellos se paralizaron de miedo. Sabían que era inútil correr. En ese lugar, la bruja se elevó del suelo y de sus ojos salía un líquido negro, mientras su boca crecía de una manera muy grotesca. Una enorme lengua, muy larga y viscosa, salió de ahí, lambiendo a los tres hermanos, ellos paralizados mientras observaban cómo los brazos de aquella bruja crecían cada vez más hasta rodearlos completamente. Mientras tanto, Tomasa escarbaba por todo el sótano hasta que la pala chocó con algo sólido. Empezó a escarbar con más prisa y encontró un esqueleto, donde junto a él estaban 4 trapos hechos bola, y en cada uno encontró cabellos, dientes y uñas. Rápidamente los bañó con gasolina y sal. La bruja sintió que los restos de su cuerpo estaban amenazados, así que soltó a los tres hermanos. Emitió un chillido muy fuerte y llegó hasta el sótano. Tomasa tenía en su mano un pedazo de trapo encendido y le dijo a la bruja: «Hasta aquí llegaste, maldita. Tus días de hacer sufrir a la gente han terminado. Regresa con tu amante el diablo», y aventó el trapo con el fuego. Este cayó sobre el esqueleto y de inmediato el cuerpo de la madrastra, que estaba poseída, se incendió, emitiendo lamentos como sabiendo que llegaba a las puertas del infierno. La luz del día había llegado. Los tres hermanos, todavía asustados, por fin respiraban un poco de paz. Aquella maldición había terminado. Mario le agradeció a Tomasa lo que había hecho por él. Tomasa les dijo: «Lo siento por la muerte de sus padres, pero eran unas personas muy ambiciosas y eso siempre se paga. Espero que esto les sirva de lección, porque a veces la codicia nos lleva a hacer cosas impensables, como vender el alma, pero más aún el alma de los seres queridos. Ninguna alma vale todo el dinero del mundo, y más aún cuando ese dinero proviene de la maldad de allá abajo». Los novios salieron de la iglesia. Enfrente de ellos, pájaros negros rondaban la iglesia. Nubes negras aparecieron y una batalla entre brujas pronto se haría inevitable.
Eran los años 70 y Lupita era la hija consentida de su papá, a pesar de que eran 4 hermanas. Ellos eran de la Cruz de Lota, pero se fueron de ahí, llegaron a un rancho cerca de Culiacán y ahí se establecieron. Al que preguntaba por el motivo que se habían venido de allá y el por qué habían dejado su casa, su ganado y todos sus bienes, el papá de Lupita solo les contestaba que eran problemas personales y que no pregunten más, porque no voy a dar explicaciones. Aunque todos se daban cuenta que no habían venido con muy buen estado de salud, se rumoraba que don Martín hablaba solo y en ocasiones parecía como si platicara con alguien en voz baja. Una de las cosas que se escuchaba que él decía era: no hables tan recio, porque si lo haces, ella nos va a escuchar y va a venir. A veces la gente le preguntaba: ¿quién va a venir, Martín? Y solo contestaba con su dedo en la boca: shh. Las hermanas de Lupita siempre se sentían celosas de ella. Tenía un cuerpo perfecto y una cara muy hermosa. Cuando las 4 hijas le preguntaban a su mamá por qué habían dejado su casa, la mamá solo agachaba la cabeza y se retiraba callada. Ellas estaban tristes, pues allá habían dejado a sus respectivos novios y amistades. Lupita no se sentía tan triste, pues veía la oportunidad de conocer nuevas personas. Y no pasó mucho tiempo de su llegada, cuando las 4 muchachas conocieron al muchacho más guapo del pueblo y con mucho dinero, pues a pesar de ser muy joven, él ya tenía su futuro resuelto. Tenía muchos terrenos que los usaban para sembrar hierba mala y le iba muy bien en su negocio. Tenía muchas mujeres detrás de él. Pero al conocer a las hijas de don Martín y especialmente a Lupita, él quedó hechizado por su belleza. Jesús empezó a frecuentar la casa de don Martín. Iba con la ilusión de conquistar a Lupita. Ella era la mayor y no se parecía en nada a las otras hermanas. Su piel era como de porcelana muy clara. Su cabello era rojo como el fuego, largo y rizado. Donde sea que llegaba, llamaba la atención y parecía que embrujaba a los hombres. No pasó mucho tiempo cuando Jesús le pidió la mano, pues él tenía miedo de que alguien le comiera el mandado. El padre de Lupita rápido aceptó que se casara, pues Jesús tenía mucho dinero. Lupita pronto se ganó el odio de todas las jóvenes que pretendían a Jesús. Así que Lupita estaba feliz por casarse e irse de su casa lo más pronto posible, porque sus hermanas empezaron a portarse mal. Ya casi no le hablaban, le hacían maldades como romperle su ropa y le escondían sus cosas personales. Y en una vez, cuando ella estaba dormida, le llenaron la cama de sapos. Aunque Jesús tenía muy mala reputación por muy enamorado, pues el muchacho estaba de buen ver, aparte que tenía mucho dinero, muchas jóvenes lo seguían. Pero desde que conoció a Lupita, sucedió algo muy extraño. Solo tenía ojos para ella. Él solo se concentraba en enamorar a su Lupita, hasta que llegó el día de su boda. Lupita estaba radiante y feliz, a pesar de que sus hermanas la ignoraban y nunca le ayudaron con nada para los preparativos de la boda. La iglesia estaba a reventar. Todo el pueblo quería ver, hasta gente de otros lados fue a ver la boda, nada más por morbo. Querían conocer a la mujer que había logrado atrapar a aquel joven tan codiciado por las mujeres. Ese día, al salir de la misa, en la entrada, estaba rodeado por muchos pájaros negros. Para la sorpresa de la gente, ahí estaba, parada enfrente de los novios, una de las amantes. Pero esta en particular tenía muy mala fama. Decían que con sus brujerías le espantaba a todas sus novias, y a esta
por más maldiciones que le echaba, nunca pudo hacerlo. Esta le gritó a todo pulmón: ¿a poco por esta mocosa babosa me vas a dejar? No creas que los voy a dejar vivir felices y contentos. Se acercó a la novia y le dio un jalón de cabellos. 2 de los guaruras de Jesús se acercaron, apuntándole con sus armas en la espalda, muy discretamente, y le dijeron que se marchara. Ella soltó rápido a Lupita, trayéndose un mechón de cabellos. Se acercó a la cara de Jesús, diciéndole: «Tú eres mío», y le dijo a la novia: «Tú no vas a venir aquí a quitármelo, estúpida». Todo se volvió un alboroto. Los guardias de Jesús la agarraron por los brazos para sacarla de ahí. De la nada, nubes negras taparon la luz del sol. La gente del pueblo veía con asombro cómo el día casi se convertía en noche. De pronto empezó a llover. Jesús corrió a abrazar a su amada Lupita, que con la lluvia se le corrió el maquillaje. Parecía como si llorara lágrimas negras. Sus hermanas, en vez de ayudarla, comenzaron a reírse de ella. Entonces, el papá de Lupita, con un grito muy potente, las calló a todas. Se acercó con Jesús y le dijo: «Cuida a mi hija. Llévatela a tu casa y apártala de estas malditas locas que quieren hacerle daño. Con tu vida me respondes si le llega a pasar algo». Jesús agarró a Lupita y se la llevó a su casa, en una hacienda que tenía. Al llegar, Jesús dio órdenes que vigilara bien la casa, por si llegara a aparecer alguien. Al llegar, los recién casados olvidaron por un momento el mal rato que pasaron. La luna de miel parecía no terminar en aquellos días, hasta que Lupita quedó embarazada. Empezó a engordar. Ella se ponía de muy mal humor con facilidad. Ya ni siquiera toleraba a Jesús. Fue entonces que empezaron los pleitos. Jesús prefería estar fuera de la casa con tal de no verla. Lupita, por otro lado, empezó a ver cosas muy extrañas en su recámara. Al entrar, varias veces vio una silla mecedora meciéndose. Ella se paró enfrente de la silla y se tallaba los ojos, pues pensaba que ella solo imaginaba. De pronto la silla empezó a moverse con más fuerza. Ella se armó de valor y la detuvo con sus propias manos. En ese momento, todo se quedó en calma. Ella se tranquilizó, pero al soltar la silla, ésta salió volando hasta chocar con la pared. Ella quiso correr y quería salir de la recámara, pero parece que esa fuerza también la detuvo y la aventó al piso. En ese momento, Lupita quedó desmayada. Cuando despertó, estaba acostada en su cama, y ahí cerca de ella estaba la señora que hacía el aseo. Le preguntó que cómo se sentía. Ella le dijo que estaba aturdida y muy confundida. Le preguntó a la señora que si qué había pasado. La señora le dijo que cuando entró a la recámara la había visto tirada y que no sabía qué pasaba. Lupita le preguntó que si dónde estaba la silla mecedora. Ella le contestó: «Está ahí, en su lugar. Nadie la ha movido». Ahí fue cuando Lupita le platicó lo que había pasado. La señora se levantó y fue a hacerle un té para los nervios y le dijo: «Tómese eso y la tranquilizará». Pero Lupita estaba segura de lo que había visto. Ella le dijo a su esposo, pero como era de esperarse, él no le creyó. Así pasaron los días. Lupita vivía con miedo, pues seguido escuchaba la voz de una mujer que le susurraba al oído: «Vas a morir». Un día estaba desayunando y escuchó los susurros y, con deseos de no escuchar más esa voz, gritó delante de todos con mucha fuerza: «¡Ya cállate!». Todos se quedaron asustados viéndola, pues pensaban que estaba loca. Y ahí fue que empezaron a correr el chisme que la esposa del patrón estaba perdiendo la razón. Su papá
y las hermanas fueron a visitarla, pues su esposo Jesús pensaba que eso le ayudaría un poco, aparte que estaba próximo su parto, y su papá estaba muy preocupado, pues escuchaba en el pueblo que decían que Lupita se estaba volviendo loca. Pero a Lupita eso no le ayudó mucho, pues tenía la presión de sus hermanas y ella seguía viendo cosas. En una ocasión estaba sentada en su tocador frente a su espejo, cepillándose el cabello, y por el reflejo del espejo miró una sombra caminar detrás de ella, que iba a la cama. Lupita tenía miedo de voltear, pero sentía la respiración de alguien. Fue más su curiosidad que su miedo, así que al voltear vio a una mujer toda de negro, acostada en su cama, con las manos en el pecho, y tenía un velo negro en la cara. A través del velo negro podía ver que era su propio rostro. Ella misma era la que estaba acostada en su cama. Con todo el miedo del mundo, le quiso destapar el rostro para asegurarse que era ella. Pero al tocar el velo, este ser endemoniado le pegó un grito fuerte, la agarró del cuello levantándola del suelo y le dice: «Te vas a morir». Lupita grita con todas sus fuerzas hasta que los que estaban afuera de su cuarto escucharon. Todos corrieron a su recámara y la ven ahí, tirada en el suelo, en un baño de sangre. Al parecer, se le había adelantado el parto. Una de las hermanas mandó buscar a Jesús para que le avisara que su esposa iba a dar a luz. Pero Jesús estaba muy entretenido en la casa de su amante Leticia. El señor, trabajador muy angustiado, le dice que su esposa está muy grave, pero su amante lo detiene y le dice que es puro chantaje, que no le haga caso. Aparte, que ella está loca. ¿Para qué quieres una mujer así? A lo que el señor le dice: «Verá, señor, la señora Lupita está muy mal, pues ya perdió mucha sangre». Al escuchar esto, Jesús agarró sus cosas y le dice al señor: vamos a ver a mi mujer». Se montaron en su caballo y se fueron apresurados. Pero Leticia le gritó muy enojada: «Tu mujercita ni para parir sirve, y de todos modos se va a morir». En el camino los agarró una tormenta fuerte, apenas si se podía ver por dónde iban, lo que hizo que se retrasaran más. Al llegar, Lupita ya había tenido una hermosa niña, y ahí por un lado de Lupita estaba su papá, sosteniendo la mano y rezando con todas sus fuerzas por su hija, que cada vez estaba más pálida y sin fuerzas, pues ya había perdido mucha sangre. Lupita le dijo con una voz muy débil: «Papá, me quieren matar. Veo apariciones y debajo de mi cama encontré una bolsa con unos huesos pequeños, una moneda antigua, una planta muy rara y un mechón de cabellos que parece son míos. Esto es brujería». Su papá se quedó muy pensativo y dijo: «Ay, hija, yo sé a quién recurrir». En eso llegó Jesús y se quedó ahí parado en la puerta porque vio la cara de su suegro enojado y le dice: «Tú prometiste cuidarla, pero veo que muy rápido se te olvidan tus promesas». Martín, su papá, se fue muy enojado de ahí, pero se quedó más preocupado por lo que le había contado su hija Lupita. A los días, ella se recuperó poco a poco. Ella se dedicaba solo a su bebita, pues Jesús, su esposo, no lo veía en todo el día, solo llegaba de noche y se portaba muy distante con ella. Dormían en cuartos separados, pues ella sabía que nunca había dejado a su amante Leticia, así que Lupita sufría en silencio. Hasta que un día, Lupita se armó de valor y decidió ir a buscar a su marido con su amante Leticia, pues ya estaba harta de seguir así. Pero al salir de la hacienda, la rodearon unos perros negros con los ojos rojos, enfurecidos, como queriéndola atacar. Lupita
poco a poco iba retrocediendo, pero se le dejaron ir encima. Entonces Lupita empezó a correr y a gritar, y todos salieron para ver el alboroto, y vieron que Lupita corría como loca, pero nadie veía a los perros negros. Ella corría y gritaba auxilio, quítenme a los perros. Todos se quedaron asustados, pues no veían nada, pensando que ella en realidad sí se había vuelto loca. Lupita corrió y se metió a su casa y se fue directo al cuarto de la bebé y la abrazó llorando. Lo que nadie sabía es que la bruja Leticia le había dejado un hechizo en la entrada de la hacienda para que Lupita, cuando quisiera salir, se le aparecieran esos perros guardianes para asustarla. Esa noche, todos empezaron a llamarla Lupita la loca. Eso enfureció más a Jesús, así que la encerró en un cuarto bajo llave. Eso llegó a oídos de su papá, así que él fue a visitarla y volvió a decir que ella escuchaba voces y veía apariciones, que ella sentía que se iba a volver loca. Entonces él le dijo: te tengo que ayudar. Su papá se despidió de ella. De don Martín nadie supo de él durante días, pero como siempre en los pueblos, se corrió el rumor que lo habían visto por el lado de la cruz de Lota, según visitando la casa de una vieja bruja que había sido su novia cuando eran jóvenes. Lupita estaba muy preocupada por su papá, pues una de sus hermanas le había ido a contar lo que estaba pasando. Aparte que Lupita la tenían encerrada sin poder ver a su hija, porque todos le decían que estaba loca. Un día, con ayuda de la señora que hacía el aseo, logró salir del cuarto. Ella estaba desesperada y se puso a buscar a su hija por toda la casa, hasta que encontró a Jesús y su amante teniendo relaciones en un sofá, y a un lado de ellos la cuna con su bebita. Lupita quiso agarrar a su hija, pero Jesús se levantó subiéndose el pantalón, la agarró por la cintura y le dijo: ¿a dónde vas, loca? Ahí te vas a quedar encerrada en ese cuarto para siempre, y acostúmbrate de una vez. En eso, suelta la risa Leticia y le dice: te dije, estúpida, este hombre es mío. Ella lloraba y le suplicaba por su hija. Le decía: quédate con ese hombre, solo regrésame a mi bebé. Pero Jesús le decía: tú estás loca y a mi hija la voy a tener yo. Tú jamás la volverás a ver. Entonces ella forcejeó con Jesús y le dice: ya no me vas a volver a encerrar nunca más. Y sacando fuerzas de la nada, ella se soltó para salir corriendo de la casa. Jesús le dio la orden a sus hombres para que la detuvieran y la amarraran, que la quería viva. Todos corrieron detrás de ella hasta que lograron alcanzarla. La amarraron de pies y manos. Leticia salió de la casa diciéndoles a todos que ella quería matar a su propia hija. Todos embravecidos empezaron a insultar a Lupita. Todos querían apedrearla y a golpearla. Leticia estaba muy feliz, pues estaba logrando su cometido. Jesús no decía nada, solo tenía la vista perdida. Él solo hacía lo que Leticia le pedía. Estaban a punto de lincharla, cuando de pronto el cielo oscureció en medio de truenos y relámpagos. Y ahí aparece el papá de Lupita y les grita: suelten a mi hija. Leticia le dio al bebé a Jesús y se acercó al papá de Lupita. Le dice: su hija está loca. Intentó matar a su propia hija, así que ahora la vamos a matar por loca. Todos empezaron a gritar: es cierto, hay que matarla. El papá de Lupita le dijo: mi hija no está loca. Tú eres la que tiene embrujada a mi hija porque quieres deshacerte de ella, pero yo no lo voy a permitir. En eso Leticia le dice: pobre viejo, ¿qué me vas a hacer tú? Y al hacer una señal con la mano, levantó al papá de Lupita
y lo empezó a asfixiar. Pero el papá de Lupita no venía solo. De la nada apareció acompañado de una mujer un poco anciana, pero esta infligía miedo el tan solo verla, y solo con hacer una señal con su mano aventó contra la pared a Leticia. Las demás personas que tenían amarrada a Lupita se asustaron por toda aquella confusión y miraban con terror todo aquello que estaba pasando. Soltaron a Lupita y corrieron a esconderse, pero aquella anciana de un chasquido los detuvo. El papá de Lupita corrió a abrazar a su hija y la desamarró. Pero Leticia no se iba a quedar conforme, así que se lanzó sobre aquella bruja, queriéndola ahorcar. Pero esta era muy poderosa y le dijo: «Tú no eres rival para mí». Con una mano la tenía detenida contra una pared. Caminó hacia donde estaba Lupita y le dijo: «Así que tú eres mi hija. Yo sabía que estabas viva, y cuando te perdí, quise ir a buscarte, pero comprendí que lejos de mí ibas a tener una vida normal. Pero ya vi que no. Por tus venas corre sangre de un linaje muy poderoso, así que hoy y ahorita voy a despertar en ti todo ese poder, porque veo que el destino de esta familia es siempre ser atacados por mucha gente envidiosa. Así que te voy a dar la oportunidad que con tus propias manos mates a esta perra». Con un cuchillo especial le dibujó un sello en su brazo, dijo unas palabras e increíblemente el aire empezó a correr de abajo hacia arriba. La gente asombrada vio cómo el cielo se limpió, quedando despejado de cualquier nube. Lupita sintió cómo la sangre hervía dentro de ella. Hizo una sonrisa retorcida a aquella bruja que la había ayudado. Soltó a Leticia y Lupita caminó lentamente, la tomó del cuello y la azotó contra el suelo. Leticia la miraba asustada, porque detrás de Lupita se reflejaban unas sombras como si fueran dos alas negras gigantescas. Leticia empezó a temblar. Lupita la pudo haber matado en ese momento, pero no lo hizo. Ordenó a la gente que había quedado ahí a que la amarraran y en una hoguera gigante ordenó bañarle en sal y prenderle fuego. Así Leticia murió quemada, acompañada de muchos gritos de dolor y agonía. Lupita fue y le quitó su hija a Jesús. La vieja bruja agarró un puño de polvo que tenía en una bolsa de cuero, la regó ahí mismo y echa un conjuro finalizando: «En sal y tierra de panteón se convertirán tus tierras. Estas dejarán de ser fértiles y se harán austeras. Te va a pesar haber tratado así a tu mujer. Te condeno a vivir solo y en la pobreza». El papá de Lupita le dice a ella: «Esta es tu verdadera madre. Es por eso que nos salimos de nuestra casa». La bruja abrazó a Lupita y a su nieta. Le dijo a Martín: «Tú no me busques, ni a Lupita ni a tu nieta. Ya cumpliste con salvarla, y por eso no te deseo ningún mal. Cría a tus hijas y cásalas con alguien que les demuestre su amor y no su dinero». La bruja, Lupita y la bebé se marcharon. La profecía con Jesús se cumplió. Don Martín se quedó triste, pero a la vez feliz por haber salvado a su hija. Los asesinatos muchas veces quedan impunes en esta vida. Es por eso que los mismos muertos a veces regresan para cobrar venganza. El secreto del policía, escrita por Norberto García. Una misteriosa mujer se internaba en medio de un cementerio, ataviada en una túnica negra, mientras profanaba una tumba y ésta juraba venganza.
Hay una frase que dice que todo lo que un día sembramos, tarde o temprano lo cosechamos. El relato que te voy a contar a continuación tiene que ver con la justicia que a todos nos alcanza, a pesar del poder o posición que tengamos. Los hechos sucedieron a principios de los años 90. Remigio trabajaba prestando sus servicios como policía judicial en el Estado de México. Cabe recalcar que por aquel tiempo este grupo de policías tenían muy mala reputación, pues se decía que algunos de sus elementos actuaban sin escrúpulos y total impunidad. Si bien es cierto, el clima de inseguridad no es el mismo que se vive hoy en día. Lo cierto es que los asaltos y asesinatos eran recurrentes en aquellos alrededores, pero hubo uno en particular que cambiaría para siempre la vida de Remigio. En medio de un paraje solitario, un hombre era brutalmente golpeado y torturado, mientras poco a poco terminaban con su vida, apuñalándolo de forma vil y despiadada, para después rematarlo, lanzándole una piedra en la cabeza. Luego de algunos días en los que se había reportado la desaparición de este hombre llamado Ángel, quien se ganaba la vida como taxista, su cuerpo fue encontrado en un claro entre la maleza cerca de una presa, en muy avanzado estado de descomposición, mientras aves de rapiña se daban un festín con sus restos, en tanto que las moscas revoloteaban por todo el lugar de manera asquerosa. Al lugar llegaron las autoridades para levantar el cuerpo, que casi se encontraba en los puros huesos. Luego de identificar el cadáver, fue dado aviso a su familia, causándoles un profundo dolor y consternación, pues dejó 2 niños pequeños, una esposa desamparada y una madre que exigía justicia. Pero esto no era un caso aislado, pues por aquellos tiempos muchas personas habían sido muertas bajo las mismas circunstancias que Ángel. Pero las autoridades no hacían nada, por el contrario, siempre daban por cerrados los casos sin indagar lo suficiente. Marta, la viuda de Ángel, al no tener los medios para sostener su hogar, tuvo que acudir con su suegra, a pesar que ésta no tenía la mejor relación, pues desde que Marta se casó con Ángel, ésta se había distanciado de su hijo, por lo que al verse nuevamente en esas circunstancias fue difícil, sobre todo para Marta, pues doña Rosa, al tener dinero, siempre la vio como poca cosa para su hijo. Pero la muerte de Ángel había cambiado la situación, por lo que luego de saludar a Marta no le quedó más que pedirle ayuda a su suegra, quien sorprendió a Marta, pues tuvo una reacción que ella jamás imaginó. Doña Rosa le dijo: tú sabes que nunca tuvimos la mejor relación, pero ese orgullo me dejó perderme muchas cosas, pues mi hijo se alejó de mí. Ya lo ves, ahora está muerto. Además que a mis nietos solo los conozco de vista, y sé que ahora que mi hijo falta, necesitarás de mí, y con gusto estoy dispuesta a ayudarte. Pero tú sabes que Ángel era mi único hijo, y ahora que ya no está, haré lo que esté a mi alcance para que a mis nietos no les falte nada. Marta le agradeció a doña Rosa por el apoyo. Además le dijo que ella no buscaba que le resolviera la vida. Le dijo: usted me conoce y sabe que soy una mujer trabajadora. Solo necesito que me brinde una oportunidad de trabajar con usted. Doña Rosa le dijo: está bien, puedes presentarte desde mañana. Tú me ayudarás en una de las zapaterías. Al día siguiente, Marta se presentó muy puntual a comenzar sus labores. No cabe duda que la necesidad la impulsaba a esforzarse.
Poco a poco, su vida iba mejorando, pues su salario le permitía pagar sus cuentas y darles lo necesario a sus hijos, quienes habían comenzado a frecuentar a su abuela, aunque su acercamiento no fue fácil. Y poco a poco, aquellos niños le tomaban aprecio a Doña Rosa. Además, que algo inevitable sucedía con Marta, pues después de guardar su duelo por bastante tiempo, un hombre se acercaba para cortejarla. Se trataba de Armando, quien le había conocido en su trabajo. Este tenía buenas intenciones, pues a él no le importaba que ésta tuviera hijos. A Marta se le veía muy entusiasmada, pues poco a poco su relación con Armando se iba fortaleciendo, hasta que un día, mientras Armando la llevaba a casa, fueron interceptados por dos hombres quienes bajaron de su auto. Armando le propinaron una golpiza, además de amenazar a Marta diciéndole que si la volvían a ver con él, la matarían. A Marta no le quedó más remedio que terminar su relación con Armando, a pesar que éste le decía que se fueran lejos a donde nadie los conociera. Pero Marta estaba decidida y con el corazón hecha pedazos. Tuvo que decirle adiós a Armando. Marta de nuevo se había quedado sola, pero no era solo eso, pues hacía días era vigilada por un hombre. Este hombre se trataba de Remigio, quien al principio solo se conformaba con mirarla de lejos, hasta que un día se acercó a la mujer. Cuando Marta lo tuvo enfrente, esta de inmediato con voz fuerte le dijo: ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Remigio? Creí que había sido clara cuando te dije que no quería volverte a ver en toda mi vida. Pero Remigio era un hombre de armas tomar y le dijo: ¿A poco creíste que sería tan fácil librarte de mí? Tú eres mía y de nadie más, y es mejor que pienses cómo quieres que sean las cosas, por las buenas o por las malas. Ya tú sabes de lo que puedo llegar a hacer por ti. A Marta no le quedó más remedio que pedirle que se fuera y la buscara más tarde, pero todo eso no pasó desapercibido, pues una de las empleadas de confianza de la señora Rosa, quien sutilmente le preguntó a Marta que si quién era ese hombre y si todo estaba bien, a lo que Marta, muy nerviosa, le dijo que se trataba de un familiar y que todo estaba bien. Esa misma tarde, Remigio volvió a recoger a Marta. Esta se veía incómoda con la presencia de aquel hombre, por lo que le preguntó que si qué quería de ella. Remigio le dijo que solo quería dejarle las cosas claras, porque ahora que ella estaba viuda, no quería que ningún hombre se le acercara. Marta le respondió que él no era nadie para tomarse esas atribuciones. Y otra cosa, a mí nadie me amenaza y mejor te largas, porque tú también sabes de lo que soy capaz. Fue así como la mujer regresó a su casa, pero Remigio no se daría por vencido tan fácilmente. Esa misma noche, Marta llevó a sus hijos con Doña Rosa, a quien le pareció muy extraña la actitud de Marta, pues se veía nerviosa. Ella le dijo que necesitaba hacer algunas cosas y no tenía quien cuidara de los niños, por lo que se despidió de ellos y quedó en regresar al día siguiente. Cuando ésta iba de regreso, ella sentía como alguien la estaba vigilando, por lo que apresuró el paso rumbo al cementerio, hasta la tumba de su finado marido. Ahí estuvo, casi hasta el anochecer, semiacostada en la tumba. Cuando ella se levantó y dio la vuelta, ahí, enfrente de ella, estaba Ángel, diciéndole: ya no vas a estar sola, Marta. Ella se pegó el susto de su vida, para después sentir la mano de alguien tocándole el hombro. Era alguien del cementerio, diciéndole que ya iban a cerrar. Ella pensó
que todo fue su imaginación, pero esa misma noche juró que pronto recibiría justicia su difunto ángel. Cuando regresó a su casa se encerró, pero lo extraño es que en aquel lugar se escuchaban ecos de una voz fuerte, como de un hombre. Poco a poco, los temores de Marta cobraban vida delante de ella, pues había un secreto muy oscuro que Remigio conocía, por lo que decidió hacerle frente y asegurarse que nadie más se enterara. Y más porque sabía que Remigio no se detendría, pues días después, la amenazó con hacerle daño a sus hijos si no aceptaba estar con él. A ella no le quedó más remedio que acceder, por lo que comenzaron a verse con más frecuencia, pero conforme los días pasaban, Remigio comenzó a enfermar, además de perder su trabajo en la policía judicial. La vida comenzaba a cobrarle sus deudas, pues a la larga del tiempo, se había hecho de enemigos, quienes lo buscaban para matarlo. Mientras tanto, en casa de doña Rosa, sus nietos conversaban con ella. Le decían cuánta falta les hacía su padre. La anciana les decía que él los cuidaba desde el cielo. En eso, el más pequeño le contó algo que la puso en alerta, y fue que él le temía al hombre malo que visitaba a su mamá. Doña Rosa le preguntó a qué hombre malo se refería, y el pequeño le respondió que cuando su papito vivía, se iba a trabajar siempre. Pero ahí había un hombre que entraba a su casa y se encerraba con su mamá. Doña Rosa intentaba controlarse, pero sentía que la sangre le hervía, por lo que un grave presentimiento se apoderó de ella. Así se fueron a descansar aquella noche, pero en la mente de doña Rosa se había metido esa idea que quizás la muerte de su hijo no había sido un asalto como lo habían hecho parecer. Al día siguiente, muy temprano, Marta fue a recoger a sus hijos, pero doña Rosa le dijo que si se los podía tener con ella algunos días, pues su casa era grande y se sentía muy sola, a lo que Marta aceptó, despidiéndose para irse al trabajo. Desde ese día, doña Rosa tenía vigilada a Marta, pues sus demás trabajadores le informaban todo lo que ella hacía. Luego de algunas semanas, doña Rosa se enteró de cómo Marta era visitada por un hombre que la llevaba y la iba a recoger. Lo extraño era que había quienes aseguraban que se parecía mucho a su finado esposo. Doña Rosa no quiso quedarse con la duda y ella misma fue quien empezó a seguir a Marta, pues a ella le preocupaba que sus nietos estuvieran bien. Todo parecía normal, hasta que un día su nieto, el más pequeño, le dijo que ya no quería vivir con su mamá porque el hombre malo todos los días llegaba a su casa. Fue así como doña Rosa se atrevió a preguntarle directamente a Marta qué es lo que estaba pasando. Ella le dijo: no quiero meterme en tu vida, pues sé que eres libre, pero me preocupan los niños, pues dicen que un hombre malo entra en tu casa por las noches. Marta se puso muy nerviosa y comenzó a negarlo todo. Esa explicación no dejó muy convencida a doña Rosa, pero no podía hacer nada. Por otro lado, Marta sabía que debía terminar lo que había comenzado. Esa noche, Remigio llegó como de costumbre. Lucía bastante mal, pues hacía días no dormía debido a un delirio de persecución que lo tenía al borde de la locura. Ese día Marta tenía un semblante muy diferente y Remigio lo notó, pues estaba como ida. De pronto, el hombre la tomó bruscamente por un brazo, pero Marta solo se reía. El hombre pensó que Marta se había vuelto loca, por lo que la comenzó a insultar. De momento, Remigio sintió
que el piso se hundía debajo de sus pies. Era un sonido insoportable. Le hizo cubrirse los oídos. Para ese momento, Remigio estaba totalmente desorientado y no distinguía si todo lo que estaba sucediendo era un sueño o realidad, pues sombras lo atormentaban, provocando que el aire le faltara. De ahí cuando pudo ver la figura de Ángel, pero este se veía muy diferente, ya que estaba en estado cadavérico, su piel descarnada, al punto que sus huesos se veían. Fue ahí donde experimentó el más horrible terror. Mientras Marta se reía, le decía: desgraciado, si tan solo te hubieras detenido. ¿Cuántas veces te aprovechaste de mí por temor que le hicieras daño a mi marido? Pero ya ves, aún después de muerto me cuida. Ahora, maldito, pagarás y desearás no haber nacido. La figura terrorífica de Ángel se fue directo a Remigio. Este lo tomó por la cabeza, acercando su boca, sacándole lo que parecía su alma y vida. Tras eso, Remigio vio su cuerpo tirado allí en el suelo, mientras sombras macabras salían del piso y las paredes. El alma de Remigio fue llevada hasta el mismo infierno por esas sombras que gemían, susurraban y daban alaridos de dolor. Al día siguiente encontraron el cuerpo brutalmente masacrado de Remigio, quien tenía la cabeza deshecha, pues alguien se la había destrozado con una piedra. De Marta no se supo nada. Algunos dicen que su mismo esposo también se la llevó a ella. Tan solo dejó una nota en la que le pedía a doña Rosa que cuidara de sus hijos. No cabe duda que todo lo que sembramos un día lo cosecharemos. Remigio pagó el precio por querer tener lo que no era de él. Una familia se rompió y ahora aquellos niños se convirtieron en jóvenes, quienes recuerdan con amor a aquellos padres que desgraciadamente se les adelantaron. Hasta aquí llegó el relato de hoy, no sin antes darles las gracias por sus buenos deseos de salud. Espero todos estén muy bien. Les mando abrazos y bendiciones a todos ustedes, sí, el público más chingón que existe en esta plataforma. Muchas gracias y hasta la próxima.